Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a la primera senda del canal Trail Tracking MTB. Mi nombre es Carlos y me he propuesto enseñaros las trialeras más emblemáticas de Castellón, pero de una forma diferente. Precisamente hoy me encuentro en el inicio de una de las trialeras más famosas de la zona, como es la del Sanatorio. La trialera del Sanatorio tiene una longitud de 1,6 kilómetros y un desnivel medio del 8% aproximadamente. Es una trialera ideal para iniciarse porque aglutina un montón de obstáculos para poder practicar escalones, losas, rock gardens, regueros, curvas, etcétera, etcétera. Además, hoy os voy a enseñar diferentes trazadas, variantes y pasos técnicos. Así que bueno, yo no me enrollo más. ¿Estáis listos? Pues venga, al lío. Pues bueno, chicos, estamos en el inicio y comenzamos. Voy a ir a una velocidad relativamente baja para que veáis bien por dónde paso. En este tramo inicial, mejor trazar por aquí, por la derecha, leyendo bien las rocas. Por aquí, donde hay un pequeño rock garden, y nos lo cogemos, leyendo bien la curva, el reguero por aquí. Y con tranquilidad, curva izquierda, por aquí mejor por la izquierda. Y aquí en este escalón es mejor trazarlo por aquí. El reguerito, con tranquilidad y buenos alimentos. Si es vuestra primera vez, esta zona igualmente por la derecha. Y este rock garden así mismo. Aquí podéis ir por el centro o por arriba según más rabia os dé. Y aquí pues por donde os voy a indicar yo. Aquí hay un pequeño escalón así, y aquí enlazamos con dos curvas. Esta primera a la derecha y la segunda a la izquierda, porque después de todo esto, veis bien, intentando no caeros en el canal, porque viene un escalón y la famosa losa. Y aquí tenéis el escalón, que es mejor trazarlo por la derecha, y justo después os llega la famosa losa. Y esta losa pues tiene 1000 trazadas, podéis hacerla pues más o menos por donde mejor veáis. De momento por la izquierda es por donde mejor la veo yo. Hay un escalón que aquí un poco complejo, pero bueno, con el culo atrás se hace muy bien. Y por aquí salís por la derecha para continuar por la senda del Sanatorio. Y este tramo pues no tiene más complicación. Por ahí a la derecha hay un cortadito, pero hoy vamos a hacer lo clásico, lo estándar, lo más sencillo para los que os iniciáis en esto de la bici de montaña. Aquí hay un pequeño escalón, no tiene mayor complicación. Seguís la trazada limpia y aquí por este de aquí, así. Soltáis frenos sin problema para afrontar este tramo de pedaleo, justo al final del cual hay una zona de rocas, un rock garden y dos variantes clásicas, una por la izquierda y otra por la derecha, que os mostraré más adelante. Aquí tener cuidado de no meteros en el reguero, seguid la trazada limpia y aquí tenéis ese rock garden. Dejar que trabajen las suspensiones, que para eso están. Y aquí en este punto llegamos a donde podéis tener dos trazadas distintas. Y como veis, la primera trazada, la más clásica, aquí salváis estos escalones y os venís por la izquierda, por aquí, controlando bien dónde metéis la rueda delantera.
hacéis esta curva por parte abierta y continuáis hasta abajo del todo. Así, aquí estamos. Si os decidís por la variante derecha, os aconsejo tomarla por la parte izquierda, por aquí, ir despacito, ir girando para tomar la tierra, una pequeña S, y aquí todo recto soltando frenos. Ahí estamos. Es la parte más sencilla. Y después de estas dos variantes continuáis tranquilamente. Aquí mejor por la izquierda. Ahí estamos. Aquí llega un tramo con poca inclinación, más bien llano. Y en esa losa, por donde os sea más fácil. Eso sí, por aquí yo suelo meter la rueda por este huequecito, porque encaras la bici mucho mejor para el resto de curvas. Aquí llega un pequeño peralte por aquí que os ayuda a girar. Mini escalón. Y aquí llega una zona con velocidad y mucha roca. Esta zona de aquí mejor por la derecha, si es la primera vez que venís. Está mucho más limpio y es mucho más sencillo de afrontar este rock garden. Seguís por la trazada derecha, por aquí donde veáis más limpio y más sencillo. Y ahora enseguida esta curva que os ayuda, una zona muy limpia, y enseguida viene el reguero, famoso reguero. Aquí hay que ir con puntería para ir bien por el centro. Ahí estamos. Y afrontar el rock garden que viene después por la derecha, dejando como siempre que trabajen las suspensiones. Continuamos por esta zona llana de pedaleo para el próximo tramo. Y a partir de aquí empieza el último tramo de la trialera. Pequeña rampita aquí, y después de la rampita llegará un pequeño tramo de pedaleo para afrontar el último rock garden de la trialera y el último paso técnico que considero yo que hay en esta trialera del sanatorio. Yo os aconsejo que empecéis por la izquierda, derecha, perdón. Es la zona más limpia, salvando estos escalones, no tienen demasiada dificultad. Aquí podéis elegir cualquier trazada. Esta de la derecha quizás sea más sencilla. Y después de esta curva a la izquierda, por la derecha hay una variante, y por la izquierda afrontáis este escalón, que es mejor trazarlo por la izquierda. Bueno, y con esto prácticamente termina la trialera del sanatorio. Como habéis visto, tiene de todo y para todos los niveles. Una de sus grandes ventajas es que puedes adecuarla a tu nivel en función de las diferentes opciones que elijas. En mi opinión, es una de las trialeras más polivalentes que podéis encontrar. Y encima, pues está a un tiro de piedra del centro de Castellón. Pues nada, ¿qué más os puedo contar? Si os ha gustado el vídeo, darle un like, cualquier pregunta, sugerencia, comentarios aquí abajo, y por supuesto suscribiros al canal para no perderos las próximas sendas con todo lujo de detalles. Así que sin más, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigos.